Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en esta Facultad de Educación que realmente quiero mucho. Tengo una relación de cariño particular con ella. Bueno, agradecer también al vicerrectorado y a la facultad y sobre todo a Fátima la organización de esta jornada y la posibilidad de hablar, discutir, intercambiar ideas sobre un tema tan importante como es cómo tratamos a la naturaleza y cómo tratamos nuestros propios cuerpos. Bueno, si miramos la situación actual del mundo, no podemos ser muy optimistas, ¿no? O sea, la situación del mundo actualmente es bastante preocupante. Tenemos un auge de las guerras que amenazan con extenderse, enquistarse, en fin, una situación realmente muy dura que tenemos que relacionar con el hecho de que el ecofeminismo justamente es, y ha sido siempre, una cultura de paz, una cultura que nació en una época pues un poco similar a esta, que fue la época de la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética amenazaba con una tercera guerra mundial y con una guerra nuclear. En ese sentido, Petra Kelly, una líder ecofeminista y pacifista, afirmó que el patriarcado terminal, o sea, el patriarcado en su fase ya última, desembocaba en una crisis ecológica, y desde luego una crisis ecológica tenemos, y una guerra nuclear. Y luego agregaba, si no cambiamos el sistema. O sea que ella estaba haciendo esta afirmación, pero no para que abandonemos toda esperanza, sino para que con dignidad luchemos por que el final, ese final tan triste, no llegue. Así que, bueno, pues el ecofeminismo es eso, ¿no? Es el encuentro del feminismo, que tiene una larga historia, más larga que el ecologismo, con el ecologismo para enriquecerse mutuamente y sumar esfuerzos. Si miramos, esta jornada está dedicada a la agroecología y a las mujeres rurales. Si miramos qué es la agroecología, que supongo que aquí todo el mundo más o menos lo sabe, ¿no? Que es pues un método y también una forma de pensar la agricultura para producir sin envenenar la naturaleza, tenemos que darnos cuenta de que el sistema actual de agricultura, el convencional, lo que se llama convencional, aunque es convencional desde hace cierto tiempo, tampoco desde toda la vida, ¿no? Desde toda la historia, pero ese sistema basado en la utilización intensiva de agrotóxicos es también una guerra contra la naturaleza. Y esto no es simplemente una metáfora, porque la utilización, por ejemplo, de herbicidas como el glifosato es también una utilización de
armas de guerra. El glifosato, por ejemplo, los herbicidas han sido utilizados y están siendo utilizados como formas de quemar el territorio enemigo. Entonces, que eso se utilice en la agricultura para producir alimentos, podemos ver que es un tanto inquietante, ¿no es cierto? Entonces, la agroecología, en ese sentido, es la paz con la naturaleza, es algo que está incluido dentro del planteamiento ecofeminista, porque el ecofeminismo es filosofía, pero también es una praxis que tiene que pensar cómo resolver, por ejemplo, la cuestión de la alimentación. Y la agroecología da una respuesta a esa pregunta. Frente a una... el vicerrector hablaba hace un momento de los problemas del campo y efectivamente frente a una agricultura que cada vez se dirige más a un sistema totalmente controlado por las grandes corporaciones frente al pequeño productor, los pequeños productores van desapareciendo. Bueno, pues la agroecología es una respuesta frente a esa agricultura industrial de las grandes corporaciones. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué el ser humano, o por lo menos ciertos seres humanos, han decidido hacer una guerra a la naturaleza? O sea, ¿por qué estamos instalados en una guerra contra la naturaleza? ¿Qué especie, esta se supone la nuestra que es muy inteligente, ¿no? Pero sin embargo es una especie que está destruyendo su propio hábitat, su propio hogar? Es en conductas que son conductas suicidas, a largo plazo o a medio plazo, son conductas suicidas. Esto es curioso, o sea, cómo una especie inteligente puede ser tan poco inteligente. ¿Qué predomina ahí? Pues predomina, por un lado, el afán de lucro, con una razón, porque se supone que somos racionales, ¿no? Pero es una razón que mira solo el corto plazo. Es lo que se llama en filosofía una razón instrumental, una razón que busca el instrumento para obtener un resultado inmediato, aquí y ahora, la ganancia económica, sin preguntarse por lo que viene después, las consecuencias a medio y a largo plazo. Eso no importa. Claro, la racionalidad, la capacidad de razonar del ser humano es mucho mayor. Tenemos capacidad para pensar el largo plazo. Tenemos capacidad para pensar el bien común. Pero no es eso lo que predomina, ¿no? Lo que predomina actualmente y lo que está detrás de esa agricultura devastadora del medio ambiente es el corto plazo y la ganancia económica. La ignorancia también. La ignorancia porque no se informa claramente a la población sobre los efectos de ese tipo de producción. Los efectos sobre la salud y los efectos sobre el medio ambiente. En este sentido, tenemos que recordar que los efectos de los agrotóxicos sobre las mujeres son mucho peores que sobre los varones. ¿Por qué? Pues por cuestiones que la medicina ambiental ha estudiado, por el efecto que tienen los disruptores endocrinos en el metabolismo femenino, en el metabolismo del cuerpo de las mujeres. Un cuerpo que tiene
mayor porcentaje de grasa y que, por lo tanto, retiene los agrotóxicos de una manera más intensa y, según las y los especialistas de medicina ambiental, este efecto, este fenómeno, estaría detrás del incremento de los cánceres ginecológicos, cánceres de mama, de útero, etc. Porque los agrotóxicos funcionan como si fueran estrógenos, y el exceso de estrógeno produce o tiende a producir cánceres ginecológicos. Entonces, aquí tenemos una razón muy empírica, ¿no? Muy concreta, ya no en el terreno de las ideas, sino concreta, de por qué el feminismo debe preocuparse por la salud ambiental, dada la vulnerabilidad, la mayor vulnerabilidad de las mujeres en este terreno. La ecología ha aportado al feminismo, en su acercamiento que dio lugar al ecofeminismo, le ha aportado un conocimiento mejor, indudablemente, de lo que es la naturaleza y de lo que son los seres humanos en la naturaleza. La idea de red de la vida es una idea central en el ecofeminismo. La idea de que el ser humano no es una entidad separada de la naturaleza, separada de los ecosistemas, sino que es un punto dentro de esa red y por lo tanto depende. Hay una ecodependencia y hay una interdependencia, por supuesto, entre todos los seres humanos. Y aquí vamos a la cuestión de la justicia global, porque el ecofeminismo es un pensamiento para la justicia global, para la justicia para todos y todas, e incluso para la justicia más allá de nuestra propia especie. O sea, nuestra propia especie no es para el ecofeminismo lo único valioso. La naturaleza no es para el ecofeminismo un simple medio, un simple reservorio de recursos, sino que tiene una dignidad y un valor en sí misma y por lo tanto ha de ser respetada. Ahora, el feminismo hace una crítica, sobre todo desde finales del siglo, desde el último tercio del siglo XX, hace una crítica al androcentrismo y a la dominación patriarcal, ¿no? O sea, el androcentrismo es la forma de ver el mundo influida por toda una historia en donde las mujeres han sido excluidas. Si las mujeres han sido excluidas de la definición de lo que es valioso a lo largo de la historia, es lógico que veamos el mundo, todas y todos, salvo que nos pongamos a reflexionar críticamente, que veamos el mundo con los valores de esa historia patriarcal. Y esa historia patriarcal, ¿qué dice? Pues dice que hay que dominar. La idea del dominio es una idea central, la conquista, el dominio. Y frente entonces a esa historia de dominio sobre otros pueblos, de dominio sobre las mujeres, de dominio sobre la naturaleza, previamente todo eso considerado inferior y por lo tanto dominable. Frente a eso, el ecofeminismo plantea una hermenéutica de la sospecha. ¿Qué es una hermenéutica? Una hermenéutica es una interpretación. Es ponerse, podríamos decir,
las gafas, ¿no? La metáfora del feminismo de las gafas violetas, las gafas moradas, aquí sería ponerse las gafas violetas y verdes, y ver el mundo de otra manera. Cuestionarse cómo se valora, cuestionarse qué se hace, cómo se trata al mundo, cómo tratamos nuestros cuerpos, que son también naturaleza, cómo tratamos la naturaleza que es nuestro hogar. Entonces, el ecofeminismo es pensamiento y es también praxis. Como pensamiento es una redefinición de la realidad. O sea que nos ponemos esas gafas y redefinimos, vemos la realidad de otra manera. Es una ética de la justicia global que plantea la libertad, la igualdad y la sostenibilidad, dando un sentido fuerte a la idea de sostenibilidad, no este sentido tan débil, ¿no? tan light de los últimos tiempos. Es una mirada no antropocéntrica, o sea que no pone al ser humano como fuera de la naturaleza, sino que lo devuelve a la naturaleza para entender mejor nuestra dependencia y no tener conductas suicidas. Como praxis es muchas cosas, entre ellas la agroecología, como ya he dicho. Es la práctica del cuidado frente al mal desarrollo. Esta es una idea, la idea del mal desarrollo es una idea planteada por Vandana Shiva, que es una figura ya clásica del ecofeminismo, importante, que analizando el desarrollo que había tenido la explotación de los recursos Es que iba a intentar ponerme aquí para no tener que estar levantando, pero entonces duplica todo. Perdón. Bueno, la idea de mal desarrollo, entonces, es la idea de Vandana Shiva de que lo que llamamos desarrollo, y que tanto solemos apreciar y que muchas veces los políticos venden como un gran avance, está mal planteado. En realidad es una guerra contra la naturaleza y el desarrollo tiene que ser pensado de otra manera, que no implique la destrucción de la naturaleza. Entonces, frente a ese mal desarrollo, el ecofeminismo pone el modelo del cuidado. La ética del cuidado es una ética que la filosofía desarrolló a partir de los años 80 del siglo XX, que para la filosofía, para lo que son los grandes ciclos de la filosofía, es ayer. Y es el reconocimiento dentro de la filosofía de que hay valores del cuidado que han sido despreciados, que han sido poco valorados, y que, oh casualidad, eran los valores, las virtudes, las actitudes que tenían las mujeres. En la filosofía se consideraba que los valores del cuidado eran valores menores, no eran propiamente valores éticos importantes. Sentir compasión, sentir empatía, todo eso pues no era verdaderamente ético para lo que la filosofía, o por lo menos las líneas principales de la filosofía, consideraban valores éticos. Entonces, una serie de pensadoras en los años 80 revaloriza, critica la tradición ética y revaloriza la ética del cuidado. Y en el ecofeminismo esa noción de ética del cuidado es ampliada incluso más allá de nuestra especie, porque las primeras pensadoras pensaban más bien en el cuidado del núcleo familiar, el cuidado de todas las personas dependientes que siempre estuvo a cargo de las mujeres.
Pero aquí, en el ecofeminismo, el cuidado también es pensado en relación con el medio ambiente. Así tenemos, por ejemplo, a una pensadora ecofeminista, Radford Rueder, que dice que las mujeres rurales del sur global están curando las heridas de la tierra. ¿Por qué? Porque el tipo de agricultura de huerto que realizan, una agricultura que respeta la biodiversidad, que no es de monocultivo brutal, sino que es de combinar distintas variedades de plantas, tratando de que, por ejemplo, la humedad del suelo se preserve a través de plantas con hojas muy grandes, que a lo mejor no producen nada en sí mismas, pero sin embargo sí que preservan la humedad del suelo. O sea, una agricultura más inteligente que la agricultura brutal del monocultivo. Ellas estarían curando, dice, las heridas de la tierra, que son muchas. Entonces, por un lado tenemos la ética del cuidado, por otro lado tenemos las demandas de justicia para las mujeres. Porque no nos tenemos que olvidar que ecofeminismo es feminismo y por lo tanto lo que va a pedir el ecofeminismo, o lo que tiene que pedir el ecofeminismo, es una participación justa de las mujeres en los ámbitos de decisión y de producción nuevos que se abren con una mirada ecológica o agroecológica, en este caso que nos interesa. Yo he utilizado, no sé si tengo unos minutitos, sí, he utilizado dos metáforas para explicar un poquito lo que es el ecofeminismo. En Ecofeminismo para otro mundo posible utilicé un mito, el mito de Ariadna, Teseo y el Minotauro, que es un mito griego en donde, bueno, pues sabéis que Minotauro era un monstruo muy temible que devoraba a los jóvenes que entraban en el laberinto donde estaba encerrado. Entonces, todos los años Atenas tenía que enviar unos jóvenes para que fueran devorados por el Minotauro. Uno de esos años hay un joven valeroso, Teseo, que se ofrece voluntario para matar al Minotauro. Entonces va a Creta, donde estaba el Minotauro, y allí conoce a la hija del rey, Ariadna, que lo ve tan guapo, tan valiente, que se enamora de él y le ofrece un ovillo de lana para que pueda marcar el camino para salir del laberinto, porque uno de los problemas era que en el laberinto los jóvenes se perdían y terminaban siendo devorados. Entonces, Teseo entra, mata al Minotauro y sale victorioso, con el reconocimiento, evidentemente, de Ariadna. Así es el mito griego. ¿Cómo podríamos pensar este mito en la actualidad? Pues podríamos pensar que Ariadna entra con Teseo en el laberinto del Minotauro. Entran juntos. Y en vez de matar al Minotauro, que el Minotauro representa las fuerzas de la naturaleza, liberan al Minotauro y salen con el Minotauro. El ovillo de Ariadna representaría el conocimiento, el saber de las mujeres, el saber de la ética del cuidado, que tanto han practicado durante toda esa historia de exclusión. El ovillo representa el tejer,
el tejer de las griegas que estaban siempre encerradas, ¿no? en sus casas tejiendo. Bueno, pues ese saber ayuda a liberar al Minotauro. Ariadna es la hija del feminismo y del ecologismo. Es, en esta relectura del mito, es una figura protagonista que junto con Teseo puede liberar a la naturaleza del maltrato que le ocasionamos. La otra metáfora que utilicé es en Claves ecofeministas, que es un libro posterior, la metáfora del jardín huerto. El jardín huerto lo tomo de la filosofía griega epicúrea, que los epicúreos tenían una escuela de filosofía que se llamaba el jardín y que era un huerto donde cultivaban sus alimentos, los alimentos que consumían, pero también era un huerto por el que se paseaban para, caminando por el huerto, filosofar. Y estos epicúreos sostuvieron que no era necesario ser rico para ser feliz, que para ser feliz lo que se necesita es la amistad, tener amigos, la amistad y disfrutar de la naturaleza. Dos ideas clave que nos pueden ayudar hoy frente a una sociedad de consumo que nos exige una aceleración continua y que ha invertido los valores. Los objetos que a veces son absolutamente inútiles, a veces no, pero a veces sí. La multiplicación del deseo de objetos es una cadena para la gente de hoy, ¿no? Porque es una cadena que te obliga a acelerar continuamente y meterte en esa rueda, que no es propiamente una rueda que te lleve a lo que en filosofía se llama la vida buena. La vida buena es el pensar cómo puedo ser feliz. Es una preocupación desde los antiguos y hoy, desde el ecofeminismo, la vida buena la tenemos que pensar justamente como una vida que se desprende, que se libera del mandato del consumir y que piensa en términos de salud y en términos de justicia. Esos dos términos, salud, justicia, al que agregaremos compasión, son los conceptos que nos permiten pensar desde el ecofeminismo en otro mundo posible. Muchas gracias.